Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén. Increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos sean a una nueva edición de historias de Ultratumbísima, la serie donde leo sus relatos más macabros, terroríficos, oscuros, maquiavélicos. ¿Qué les han pasado a ustedes o a alguien que conocen? Ya saben que esta serie se hace seguido en el canal, así que si tú que estás viendo esto tienes una historia que quisieras compartir, siempre estás a tiempo de mandarla al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, si están aquí significa que quieren espantarse un poco, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de Ultratumbísima con Sailor Fly. Fantasma en el novenario. Te vengo a contar una historia que le pasó a mi hermana, a la cual siempre le han pasado muchas cosas paranormales. Hace unos 8 o 9 años falleció la mamá de una vecina, con la cual nos llevamos muy bien mi familia y yo. Mi hermana hasta el día de hoy se lleva muy bien con la hija de esa vecina, ya que solo se tienen un año de diferencia de edad. Así que por la cercanía, la hija de mi vecina invitó a mi hermana al último novenario de su abuela. Mi hermana fue con ella, y no sé cómo sea en donde tú vives, pero en mi ciudad el último novenario es muy importante. Se colocan velas. El número de velas varía dependiendo de la edad que tenía la persona fallecida. Algo también importante en el último novenario es que las personas cercanas a la persona fallecida velan alguna foto de dicha persona hasta las 12. Así que con tanto tiempo, mi hermana, la hija de mi vecina, que llamaré Emily, y otros primos de Emily que se encontraban en el lugar, decidieron ponerse a jugar para matar más rápido la noche. Cabe recalcar que el lugar donde estaban era el rancho donde la señora vivía, rancho que era muy grande, y por esto se les hizo una buena idea jugar a las escondidas. Habían 3 casas en ese lugar que estaban en forma de triángulo. Una casa era de la señora, otra de una hija de la misma, y la última no era una casa sino como una bodega. El juego comenzó de manera normal. En un punto ya eran muchos a los que habían encontrado, así que ya eran varias personas las que estaban buscando, pero sin separarse, hasta que ya no faltaba nadie, y se pusieron en el medio de la figura de triángulo que te comenté que formaban las 3 casas. En eso, Emily volteó a la casa de su fallecida abuela, la cual tenía un enorme pasillo en su interior, pasillo que conectaba con la parte trasera de la casa. Seguido de que Emily volteara a ver, gritó: «¿Qué pedo? Ahí está mi abuela». Todos voltearon a ver, gritaron y se echaron a correr a la bodega. Al llegar, todos concordaron con que vieron lo mismo, a la señora saliendo de una de las habitaciones de la casa, completamente de blanco y como si estuviera flotando. Técnicamente la descripción promedio de un fantasma, y al saber que todos vieron lo mismo, no cabía duda de que no era producto de la imaginación de ninguno de ellos. Ellos fueron a contarle todo a los adultos, pero ninguno les creyó y solo dijeron que tal vez vieron mal, pero ellos sabían que no era así. Ya pasó bastante tiempo de dicha anécdota, pero nunca se me olvidará la primera vez que mi hermana la contó. Güey. Pues top lugares donde podría imaginarme que habría actividad paranormal. Un novenario. Gracias por tu anécdota y sigamos. El precio de la magia negra. Me he detenido muchas veces antes de escribirte esta historia porque esta involucra directamente a mi familia, pero hoy por fin me atreví. Todo comenzó hace aproximadamente 15 o 18 años. En ese entonces, yo vivía en una casa familiar en Toluca, Estado de México, junto con mis abuelos, mis padres y mis hermanos. Con el paso del tiempo fui descubriendo algo que de niño no entendía. Mi abuela materna y uno de los hermanos de mi mamá practicaban magia negra. Te lo cuento porque de ahí se desprende todo. En mi familia, la mayoría tenemos cierta sensibilidad, un don relacionado con lo espiritual. Me incluyo, aunque nunca he querido desarrollarlo del todo, precisamente por lo que pasó después. Mis abuelos decidieron abrir una recaudería. Sin embargo, a unos 100 o 200 metros ya existía otra frutería que llevaba años funcionando. Al principio todo marchaba bien, pero yo empecé a notar cosas extrañas. En el negocio, escondida entre cajas y mercancía, mi abuela tenía una imagen roja de la Santa Muerte, con ofrendas de manzanas, cigarros, tequila y dinero alrededor. En ese entonces no le di mucha importancia. Con el tiempo, el
El negocio dejó de prosperar y terminó cerrando. Años después, aproximadamente en 2015, mi abuela comenzó a enfermar de algo muy extraño. La llevábamos al médico, a hospitales, pero nadie podía darnos un diagnóstico claro. De pronto dejó de caminar, sufrió una embolia que paralizó la mitad de su cuerpo. Para junio de ese año ya no podía valerse por sí misma, así que se fue a vivir a nuestra casa. Y fue entonces cuando empezaron las cosas verdaderamente aterradoras. Se escuchaban ruidos en la azotea, pasos, como cadenas arrastrándose en el techo. Mi abuela dejó de hablar, dejó de comer, su mirada se perdía en un punto fijo. Mi mamá decidió llevarla con un curandero. Después de revisarla, él dijo algo que nos heló la sangre, que mi abuela había hecho un trabajo de magia negra contra la frutería cercana cuando abrió su negocio y que ese trabajo había sido descubierto y devuelto. Según nos explicó, el mal que ella envió fue regresado con más fuerza. Dijo que espiritualmente estaba enterrada boca abajo en una olla de barro y que ya no había forma de deshacerlo. Lo único que podían hacer eran limpias semanales para darle un poco de paz en el tiempo que le quedara. Después de eso todo empeoró. En la casa donde mi abuela había vivido había un terreno a medio construir, un espacio de tierra casi abandonado. Supimos que ahí estaba enterrado el trabajo que ella había hecho originalmente. Un día, cuando mi mamá fue por ella, la encontró en un estado imposible de describir. Estaba en pantaletas, aullando como lobo, fuera de sí. Nadie podía controlarla, no hablaba. Lo único que alcanzó a decir fue: «Sácame de aquí». Desde ese momento ya no volvió a quedarse sola en su antigua casa. Hubo una ocasión en que, pese a no poder caminar, se levantó de la cama y corrió hacia las escaleras como si algo la impulsara. Intentó aventarse. Fue algo físicamente imposible para alguien en su estado. Por las noches decía que veía a su madre muerta, a sus hermanos fallecidos. Miraba fijamente hacia un punto de la ventana, justamente lo que hoy es mi recámara, y hablaba con alguien que nosotros no podíamos ver. Los ruidos continuaban, golpes, pasos, cadenas. Mi abuela se volvió agresiva, desconocía a mi mamá, la golpeaba pensando que era otra persona. Cada limpia parecía inútil. Junio pasó, julio también. El domingo 2 de agosto del 2015 dejó de respirar. La llevaron al hospital, pero ya no había nada que hacer. Y lo más inquietante de todo fue que en el momento en que mi abuela falleció, los ruidos cesaron por completo, las cadenas dejaron de escucharse, la casa quedó en un silencio absoluto. Hasta hoy todo permanece tranquilo. Te comparto esta historia porque lo que vivimos fue aterrador, y también como advertencia para quien esté escuchando: no jueguen con cosas que no comprenden, no hagan daño, no intenten forzar el destino, ni prometer lo que no pueden cumplir, porque si algo aprendimos es que aquello que envías puede volver. Güey, se sabe que con la brujería, nomás no. Aparte, güey, es la gran muestra de que luego, si te metes en esas cosas raras de brujería y así, no vas a estar sufriendo nomás tú, sino que también vas a terminar haciendo sufrir a la gente cercana a ti. Así que truchas con eso. Sigamos. Brujería de suegro. Hace aproximadamente unos 4 meses, mi tía Rosaura nos contó a mi mamá y a mí que se había enterado pocos meses antes que su suegro le hizo brujería. Todo inició desde que ella y Rubén iban juntos en la prepa, pues ellos se hicieron novios al poco tiempo de conocerse. Terminaron la prepa y se casaron. Tuvieron un bebé, pero falleció. Rubén decidió dejar la universidad y su sueño de estudiar ingeniería para acompañar en el duelo a Rosaura. Ella, a su vez, y a pesar de su pérdida, continuó estudiando y terminó su carrera como enfermera. Comenzó a trabajar y se volvió a embarazar, esta vez de mi prima Lau. Hasta aquí todo bien en el matrimonio de mis tíos. Lo que nadie advirtió fue que don Héctor, el suegro, le tomaría tanto odio a Rosaura desde que se hizo novia de Rubén, pues el señor la culpa de que Rubén no haya terminado sus estudios, y al parecer esa es razón suficiente para hacerle brujería. Pasaron los años y Rubén se fue a Estados Unidos para mantener a Rosaura y Lau. Él enviaba dinero mensualmente a su padre don Héctor y le pedía que le diera la cantidad correspondiente a su esposa. Claramente el señor no lo hacía, pues Rubén enviaba dinero los días lunes y el señor se lo gastaba durante la semana para después los viernes darle lo poco que quedaba a Rosaura. Ella habló de eso con Rubén y posteriormente él comenzó a enviarlo directamente a cada quien. Eso obviamente molestó a don Héctor.
Continuando, en una fiesta a la que asistió mi familia y los suegros de Rosaura, mi papá tenía algunos problemas de brujería que le habían hecho en su trabajo, pero esa es otra historia. Don Héctor se acercó a él y le dijo: «Yo tengo un brujo en Oaxaca, ¿quiere que lo lleve con él?». Mi papá se negó. Hace aproximadamente 2 años, don Héctor llamó a Rosaura para que fuera a comer con él y su esposa, y eso fue raro, ya que nunca la querían en su casa, solamente aceptaban a Lau por ser su nieta. El señor especificó que solo fuera ella, a lo que Rosaura accedió y los acompañó. El señor dijo que la comida la había preparado su esposa, pero sorprendentemente la señora no se encontraba en casa. El señor le sirvió de comer a Rosaura y él comió otro guiso. A los pocos días, Rosaura se despertaba todas las noches a las 3 a.m. porque tenía un dolor insoportable. Ella decía que se sentía como si se quemara por dentro. Posterior a las 4 a.m. el dolor cesaba. Nunca dijo nada. A veces cuando se encontraba su suegra, ella constantemente le preguntaba: «¿Cómo te sientes? ¿Te has sentido bien últimamente?». Obviamente la señora era cómplice. Rosaura siempre respondía: «Sí, todo bien». «¿Y don Héctor, dónde está?». Entonces, la señora le decía que iba a Oaxaca por un santo, que era una vil mentira, y de vez en cuando el brujo iba a su casa directamente a ver a los señores. Rosaura ya no aguantaba, el dolor era insoportable, sentía que se quemaba por dentro, dejó de comer, se hacía estudios y todo salía bien, llegó a pensar que era cáncer, bajó drásticamente de peso, ella ya no se veía viva y siempre tenía pesadillas. Fue entonces cuando se acercó a su hermana Tita. Tita tiene el don de curar, pero no lo ha desarrollado mucho. Ella le hizo una limpia con un huevo, en él se veía claramente la figura de la Santa Muerte. Mis tías llamaron a Lau para que tomara una foto, pues no creían lo que estaban viendo, pero al momento que llegó Lau, la figura se desvaneció. Tita volvió a hacer la limpia y ahora se veía un cráneo, por lo que Tita le recomendó que fuera con una bruja blanca, ya que ella no podía hacer nada más por Rosaura. Rosaura hizo lo indicado y al llegar, la bruja le dijo que traía un muerto y que quien le hizo eso quería verla muerta. La bruja procedió a describir a la persona. Dijo que era un hombre con ciertas características físicas. «Te dio el mal en la comida», le dijo. Le dijo también que hacía viajes lejanos y que había pagado mucho dinero para matarla. Rosaura cayó en cuenta de que era él, era don Héctor. La bruja hizo limpias y protección en varias sesiones, pero advirtió que ella no podía borrar la maldad, ya que ésta solo se eliminaría hasta que fallezca la persona que la mandó a hacer. De igual manera, le dijo que iba a ver la mejoría con el tiempo y que a la persona que le hizo eso se le regresará su hechizo. Y fue así. Rosaura se ha recuperado y se enteró de que el brujo del señor falleció. Ahora, don Héctor va a Michoacán a ver a su santo. También don Héctor se ha deteriorado mucho. Le amputaron una pierna por complicación de diabetes. Se está quedando ciego y se volvió alcohólico. A veces se le ve fuera de su casa tirado en la calle bebiendo. Rosaura ha visto de primera mano lo que le está pasando al señor, pues viven uno frente al otro. Eso ha sido todo hasta donde yo sé, pues mi tía nos contó eso un día cualquiera. Estábamos ella, mi mamá, mi abuelita y yo. Unas horas después llegó su suegra con una canasta de garbanzos, diciendo que los compró en su viaje a Michoacán. Todas nos sorprendimos, pues ya estaban limpios y pelados. Mi abuelita se puso a platicar con ella y teníamos miedo de que se le saliera el chisme con la señora. Apenas se retiró la señora y mi tía tiró los garbanzos. Como siempre pasa, todo en esta vida se paga, y si haces daño, llegará tu karma. Lastimosamente el señor se le está regresando todo y bien merecido lo tiene. Por favor, no odien ni actúen en contra de alguien más de esa manera, porque también se hacen daño ustedes mismos. Güey. Literal lo que les acabo de decir. Levante la mano quien planea hacer brujería pronto. Espero que nadie la haya levantado. Gracias por compartir tu relato y sigamos. La monja del museo. Hola Sailor, te envío esta historia que no es mía, es de mi mamá. Le pasó cuando trabajaba en un museo de mi ciudad, Querétaro. Ella era encargada de los guardias de seguridad de varios museos del centro de la ciudad. Primero te daré una pequeña descripción de cómo se encuentra la sala donde sucedió esta historia. El museo siempre ha tenido historias sobre la aparición de una monja, sobre todo en una sala del museo que está destinada a las exposiciones que están dirigidas a los niños. Esa sala tiene una particularidad, que es que ahí se encuentra
encuentra los antiguos baños de las monjas. Se encuentran divididos en dos partes y en medio de estos hay una caldera. Te adjunto una imagen como referencia de cómo se ven más o menos. Tiene dos puertas, una vieja de madera gruesa y pesada y otra de cristal en la parte trasera. Esta última da a un patio privado. En ese patio se encuentra una escalera que sobresale solo una parte, ya que al dividir el inmueble quedó tapada la otra parte. Bueno, ahora sí te relataré lo que aconteció ese día. Lo haré en primera persona. Era un sábado por la tarde, no había llegado todo el personal, así que me tocó quedarme a apoyar a los vigilantes de ese turno. Esa noche se presentaría una obra de teatro, así que necesitaban varias personas para apoyar a los organizadores. Los encargados me solicitaron que si por favor podía conseguir la extensión que se encontraba en la sala de los baños, como comúnmente le llaman los encargados. Le dije a una de las vigilantes que si podía ir por ella, ya que yo estaba realizando otro encargo. Sin embargo, la chica se negó, ya que mencionó que le daba miedo ir sola, ya que en esa sala asustaban. Cabe señalar que los vigilantes del turno de la noche ya habían comentado haber visto una mujer vestida de monja que se paseaba por los pasillos del museo, les tocaba la espalda o les hablaba. Lo extraño es que solo le pasaba a las mujeres que trabajaban en esa área. No les gustaba quedarse solas y siempre hacían los rondines en pareja, ya que les daba bastante miedo. Yo me sentí extrañada ante tal negativa, pero me dispuse a ir yo misma por la extensión, ya que a mí no me daba miedo, pues yo nunca había visto nada. Me dirigí a la sala y esta estaba medio oscura, ya que como te imaginarás, es una construcción antigua que no tiene muchas entradas de luz. Entré a la sala y me agaché a desconectar la extensión. En ese momento volteé hacia el patio privado de la sala, ya que escuché un pss, pss. Pensé que se trataba de algún compañero, así que regresé a lo mío. Nuevamente se escuchó, pero esta vez cuando giré la cabeza, vi unos pies pálidos y descalzos que iban bajando la escalera, como caminando hacia mi dirección. Era la monja, la vi con su hábito, no le vi la cara, solo esos pies pálidos y dedos largos. A la par que sentía que se acercaba a mí, ese espectro maldito comenzó a tararear una especie de canción de cuna. Yo comencé a gritar y quería salir a como diera lugar de la sala, pero la puerta, esa pesada de madera que necesitaba mucha fuerza para abrirse o cerrarse, estaba cerrada. Yo no la cerré, yo solo iba de entrada por salida, no lograba abrirla. Por más que intentaba no cedía, la golpeaba y empujaba, pero parecía que una fuerza sobrehumana la detenía. Grité y grité con todas mis fuerzas y nadie me escuchaba. Lo peor es que yo sentía que estaba atrás de mí y una sensación de escalofríos recorría mi espalda, hasta que por fin un joven de limpieza pasó por fuera de la sala y, a pesar de ser una persona robusta, tampoco podía con la puerta. Ambos empujábamos, pero la maldita puerta seguía atascada. Después de varios intentos, por fin pudimos abrirla. Yo me sentía súper mal. La energía parecía haber sido exprimida totalmente de mi cuerpo y me tuvieron que llevar al médico. Los médicos me comentaron que de milagro no me dio un infarto. Lo más curioso es que los encargados del museo, que son personas serias y que yo podría pensar que no creerían en mi relato, me dijeron que me tomara unos días, ya que no era la primera vez que pasaba. Ni la primera, ni la última, amiga. Güey. No sé por qué, pero a mí también como que luego me gustan mucho las historias de monjas, pero también me dan miedo. Pero pues, me encanta de que cuando las películas de terror o las cosas terroríficas tienen que ver con monjas. Siento que las monjas saben más cosas de las que deberían a veces. Les recomiendo la movie esta, la de The First Omen, que es como precuela de The Omen. Está muy buena, amigas, y está llena de monjas. Gracias por tu relato y sigamos. Algo quería comunicarse conmigo. Hola, mi Sailor. Es mi primera vez mandando una historia, pero tengo muchos años escuchándote. Tengo varias historias, pero te contaré dos que me sucedieron en mi antigua casa. Todo se remonta al 2019. Ya llevaba viviendo un tiempo en esa casa, y aunque sí me habían sucedido cosas leves, no les tomaba mucha importancia. Como contexto, esta casa estaba detrás de un panteón. Pero bueno, todo comenzó una noche en la que me desperté de golpe, ya que sentí que me habían soplado en el oído. No entendía nada, así que solo me tapé con mi colcha y traté de volver a dormir. Cabe recalcar que yo tengo cuarto propio, así que no había manera de que alguien de mi familia me molestara en las noches. Pero Sailor, eso solo era el comienzo de esto, ya que por 2 semanas seguidas me soplaban varias veces en la noche al oído, al punto en el que tenía que dormir con una hoodie que me tapara las orejas. La vibra de mi cuarto era horrible. Todo el tiempo mi hermana limpiaba mi cuarto con inciensos pensando que bajaría lo pesado del ambiente. La teoría de mi mamá y mi hermana era que algún ente del panteón quería comunicarse conmigo, pero
Sailor, qué manera tan horrible de comunicarse. Después de una semana se empezó a calmar y comencé a volver a dormir como cualquier noche y de nuevo me volvieron a soplar el oído. Lo que no me esperaba era despertar y ver a una niña parada, viéndome. Lo único que pude ver de ella es que era pequeña y tenía un vestido blanco. Sin pensarlo corrí al cuarto de mis papás, desperté a mi mamá. Ella asustada me dijo que le contara y ya le conté lo que vi. Después de ese suceso, dormí una semana y media en el cuarto de mis papás. Me sentía realmente vulnerable, ya que no era como que tuviera 8 años, tenía 16 en ese entonces y no sabía qué hacer. Al tiempo regresé a mi cuarto y mi mamá dejó un agua bendita y un rosario en mi buró. Desde entonces no me volvieron a soplar el oído y no volví a ver a esa niña. Como te digo, ya no me pasó nada, hasta que en 2021 mi familia estaba pasando por algo horrible, pues mi abuelita acababa de fallecer y justo habíamos regresado de las capillas donde la estaban velando, por lo que típico que después de un velorio y siendo tan conectado con tu familiar, todo el mundo te abraza. Me acababa de bañar y estaba acostada viendo videos de mi grupo de K-pop favorito, hasta que escucho cómo tocaban la puerta de mis papás lentamente. Escuchaba este sonido, pero no le tomé mucha importancia, pensando que era mi hermana, hasta que escucho cómo mi mamá grita: ¡Pásate! En eso llegó mi mamá a mi cuarto enojada y me dice: ¿por qué no entraste? Yo confundida le dije: yo no toqué tu puerta, llevo un buen rato viendo videos. Y las dos, pensando que había sido mi hermana, abrimos la puerta de su cuarto. Sailor, se nos heló la piel cuando la vimos dormida. Las dos tratamos de fingir demencia y cada quien se fue a su respectivo cuarto. A los minutos volvemos a escuchar la puerta, pero ahora más fuerte, y ahora la puerta principal en el piso de abajo. Las dos lentamente salimos de nuestros cuartos y nos volteamos a ver. Me dice: ve abajo a ver. La volteé a ver con miedo y no sé de dónde saqué el valor para bajar las escaleras lentamente y prendí con mucho miedo el foco de la cochera para no encontrar a nadie. Actualmente me mudé a la casa de mi abuelita, la que falleció, y me han sucedido más cosas que las dejaré para la siguiente. Amiga, siento que, sí está mega terrorífico de que no me imagino que a mí me pasara esto, pero me está ganando más de que la risa que me dio, no tu mamá diciéndote de que, a ver, baja tú a ver qué está pasando, o sea, en vez de ir tu mamá. Me gallo de mamá, güey. Perdón. Gracias por tu relato. Y sigamos. Algo me persigue. Esto empieza desde hace mucho antes de que yo naciera. Mi abuela es a lo que comúnmente le llamamos curandera. Desde que era muy pequeña, ella tenía el don, o así lo llama ella. En ocasiones llegaba a tener como trances, donde ella veía y escuchaba cosas, no sabíamos qué, y cuando ella recobraba su ser, no recordaba absolutamente nada de lo que había hecho. Ella cuenta muchas cosas. Ella siempre decía que legiones la seguían, que legiones de demonios y entidades la seguían, que ella podía hacer tanto el mal como el bien, y esa era la razón de por qué siempre querían estar con ella. De donde somos, se tiene la creencia de que cada 2 generaciones este don se traspasa. Ahí entro yo. Yo nací con este don. Empezó con cosas simples. Cuando era niña, los duendes me hacían cosquillas y yo los escuchaba. Cuando tenía 8, me di cuenta de que mis sueños no eran normales. Estos me avisaban o prevenían de situaciones. Así pasó durante muchos años, hasta que se volvió mucho más fuerte cuando uno de mis tíos, que era el más cercano a mi madre, fue asesinado. Y yo ya había soñado con su muerte. En mi sueño yo vi cómo, lo recuerdo, lleno de sangre. Recuerdo claramente la ropa que él llevaba y su gorra azul. Así como lo soñé, así lo encontraron, con la misma ropa, la misma gorra, y tal cual lo soñé, con un golpe en la cabeza lleno de sangre. Después de ese suceso, nada fue igual. Empezó a hacerse más y más fuerte. Veía cosas, duendes, muertos. Empezaron a llegarme visiones hasta ese horrible día. Llevaba días sin poder dormir. Incluso tuve parálisis del sueño varias veces. Ese día, como de costumbre, me bañé y de igual forma no pude dormir bien. Cuando lo hice, comenzó un sueño donde estaba en una casa que no conocía. A mi lado, una señora que tampoco conocía. Ahí fue cuando ella se me presentó, la muerte. La vi con su túnica negra, sus ojos vacíos. La vi con eso que lleva en la mano. Me levanté tan asustada, tan llena de miedo. Fui corriendo hacia la
habitación de mis padres. Llorando le conté a mi mamá lo que pasó. Ese mismo día, mi mamá fue con una bruja. Ella nos dijo que la muerte me quería. Ahí todo hizo sentido. Todo lo que mi abuela decía cobró sentido. La bruja nos dijo que no solo sería ella quien vendría a buscarme, sino más cosas o entidades que no conocemos. Ella me realizó una curación donde guardó o encerró ese don. Desde ese día he podido dormir mejor. Ya no tengo sueños. Aún puedo sentir cosas que los demás no sienten. Desde ese entonces, apenas unos 6 meses de esto, siento como si ella me acechara, como si estuviera esperando el momento exacto para agarrarme. Tú, ay amiga, no digas que te va a agarrar, Tú, si ustedes de que nacieran con eso, supieran que luego eso de los dones corre por su familia. ¿Quisieran desarrollarlo o no? O sea, me dan ganas de decir que a mí sí me gustaría desarrollarlo por la fantasía, pero ay, no, siento que luego la gente de que puede ver y escuchar ese tipo de cosas como que siempre se le está pasando mal, ¿no? Mis bendiciones a ustedes. Gracias por tu relato y sigamos. El huésped de la azotea. Mi nombre es Edgar y es la primera vez que te mando una historia. Quiero contarte un suceso que yo no viví directamente, pero que le pasó a unos familiares muy cercanos y que desde entonces quedó muy marcado en mi familia. Cuando era niño, mis hermanos y yo pasábamos casi todos los fines de semana en la casa de mis abuelos. Era una casa completamente normal, de 3 pisos, no era vieja ni oscura, pero aún así siempre se sentía algo raro. Desde pequeños percibíamos malas energías, quizá porque mis abuelos practicaban cosas que no eran del todo correctas. Nunca nos explicaban mucho, pero se sentía. En esa casa también vivía mi tío Servando con su esposa, mi tía Edith. Cada vez que íbamos, a mis hermanos y a mí no nos gustaba quedarnos a dormir. No era miedo como tal, simplemente una sensación incómoda, como si alguien nos estuviera observando, en especial en el segundo piso. Ahí pasaban cosas que no sabíamos explicar, objetos que se caían sin razón, ruidos por las noches, o la sensación de que alguien corría por el pasillo cuando todos ya estaban dormidos. Siempre se lo contábamos a mis abuelos y a mis tíos, pero nunca nos creían. Todo cambió el día que a mi tía Edith le pasó algo que ya nadie pudo negar. El cuarto de mis tíos estaba en el segundo piso. Una madrugada alrededor de las 3 de la mañana, mi tía se despertó para ir al baño. El baño estaba en la mitad del pasillo y del lado derecho estaban las escaleras que subían a la azotea. Mi tía entró al baño con normalidad, pero cuando salió escuchó un sonido muy claro, una pelota rebotando, como si alguien le estuviera dejando caer desde la azotea. Dice que la pelota fue bajando escalón por escalón hasta llegar frente a ella. Por instinto la tomó y levantó la mirada hacia las escaleras. Ahí fue cuando vio a un niño. Tenía el rostro muy pálido y no tenía ojos. Con una voz tranquila, casi como si nada fuera extraño, le dijo: ¿Puedes jugar conmigo? Mi tía gritó con todas sus fuerzas. El grito despertó a toda la casa. Mi tío salió corriendo del cuarto. Mis abuelos subieron de inmediato y encontraron a mi tía en el suelo, hecha bolita, llorando y repitiendo que había un niño en las escaleras. Al principio pensaron que había sido una alucinación por el susto, hasta que escucharon que alguien comenzó a tocar la puerta de la azotea. No eran golpes normales, eran golpes fuertes, insistentes, como si alguien quisiera entrar. Fueron tan intensos que los vidrios comenzaron a quebrarse. Nadie se atrevía a subir ni a abrir. Esa noche, evidentemente, nadie pudo dormir. Al día siguiente, mis abuelos llamaron a una bruja de confianza. Después de revisar la casa y hacer varios trabajos con inciensos y rituales, les dijo que en ese lugar había algo que se había hospedado ahí y que no tenía intención de irse. Intentó limpiarlo, pero esa presencia nunca desapareció del todo. Hasta el día de hoy, mis tíos, que ahora ya tienen hijos, aseguran que a veces escuchan ruidos de juguetes moviéndose solos, como si un niño estuviera jugando. Dicen que siempre parece querer jugar a las escondidas. También mencionan que hay otra presencia más grande que suele esconderse debajo de las camas. Casi nunca hace nada, pero por las noches, en algunas ocasiones, deja ver una mano. Ay, vaya la ver. Ay, qué miedo, güey. Si algún día de que se te aparece como que un niño fantasma o una entidad que parece niño, ¿qué será mejor si te dice ese fantasma lo que sea de ¿quieres jugar conmigo? ¿Será mejor decirle que sí o que no? O sea, yo mega diría que no, pero es que si digo que no y si le da coraje y se enoja porque no quise jugar con él, pero si después le digo que sí, nomás quiere como que jugar puro juego demoníaco o así, Dios guarde. Gracias por tu relato y sigamos. ¿A quién le tomé las manos?
Hace ya varios años, cuando estaba en secundaria, mi mejor amiga y yo volvimos de una fiesta y me quedé en su casa. Como aún era temprano, estuvimos platicando hasta que sacamos el tema del terror. Después de un rato, como que se empezó a sentir el ambiente raro, como cuando se te enchina la piel, y dijimos, ay, mejor hay que cambiar de tema. Y sí seguimos platicando, pero ya de cosas normales. Cuando de repente escuchamos un silbido en la ventana de su cuarto. Las dos nos espantamos un poco y yo riéndome le dije, una lechuza. Ella se tapó hasta la cabeza súper rápido y empezó a gritar y patalear, asustada de verdad por lo que dije. Entre el pataleo le grité, ya deja de patear, me estás asustando mucho, y le tomé las manos. Estaban súper heladas. Todo esto debajo de la cobija. Dejó de patear y nos quedamos calladas como por 5 minutos. Entonces le pregunté, oye, ¿te dormiste? Y me dijo, no, es que tengo miedo. Y le contesté, ay, más miedo me diste tú pateando y gritando. Y me responde, pues sí, me asusté. Yo empezó a decirle, oye, traías las manos súper heladas. Y ella me dice, ¿cuándo? Y yo, pues ahorita cuando te las agarré. Y me respondió con la voz llorosa, Nadia, yo nunca te... ¡Ah! ¡Ay! Nadia, yo nunca te agarré las manos. Ahí recordé que ella tenía la cabeza tapada sosteniendo la cobija. Entonces ahí sí empezamos a gritar las dos y sus papás vinieron al cuarto. Les contamos todo y se quedaron un rato con nosotras. Al día de hoy aún me pregunto, ¿a quién le tomé las manos esa noche? Todavía me acuerdo cómo se sintió y cuando lo cuento me salen lagrimitas y se me enchina la piel. Tú no... Bye, güey. Zafos, odié el concepto de esta historia. Gracias, sigamos. Brujería a mi familia. Hola, Sailor, espero que estés súper bien. Estuve con muchas dudas acerca de contarte esto que nos ocurrió a mi familia y a mí, ya que es algo fuerte de escuchar, pero mis amigos me convencieron de enviarla. Todo esto ocurrió en queridas tierras hidalguenses, por octubre del 2023. Para que comprendas lo siguiente, explicaré que mi casa está conectada con 3 casas. Es un terreno bastante grande, por el cual teníamos 3 entradas. Una era la entrada de mi abuelita donde tiene su tienda, al lado la entrada de mi tío, la cual es una casa en la que igual espantan, y si gustas te mandaré la historia después. Por último, la parte trasera es donde mi familia vive y nosotros teníamos la entrada por un callejón de terracería. Dentro de ese callejón hay 4 terrenos aparte de la entrada, que digamos que es espacio público. Al lado de mi casa vive una señora que se llama Berta con sus 2 hijos y su esposo, otras 2 familias que cero que ver en la historia, y al lado hay un terreno sin nada construido, el cual es de un tío. Él era muy unido a la familia, siempre compraba cosas en la tienda de mi abuelita y no había ningún problema. Quiero aclarar algo aquí. Al mi abuelita ser comerciante, los camiones que le distribuían producto para su tienda entraban por la parte de atrás. Esto causó que el tío dijera que lo estábamos despojando de su terreno, dejando entrar personas y cosas por el estilo. Realizó una demanda en la cual estuvo presente mi abuela, mi tío, su esposa, mi papá y la familia de Berta, la vecina. Mi mamá es abogada y estuvo influyendo mucho en el hecho de la demanda. No me meteré mucho a ello, pero si no ganaba la demanda, mi familia iría a la cárcel por 2 años. Para esto, Berta se enteró que mi mamá estaba ayudando para que la demanda no fuera para nosotros. Yo tengo un tío el cual es curandero. Buscó a mi mamá desesperado. Le dijo que necesitaba que le enviara fotos de la familia para hacernos una limpia, a lo cual mi mamá accedió. Mi tío nos mandó fotos de cómo quedaron. La foto de mi hermana, papá y mía solo se quemaron de los ojos para arriba, pese a haberlas tirado al fuego, mientras que la de mi mamá había aparecido como una mancha plateada en su frente. Mi tío, asustado, le dijo a mi madre que tenía que ir ya a hacernos una limpia. No nos dio motivo ni nada. Solo tomé en cuenta que esto lo dijo un día y a la semana siguiente ya estaba ahí con nosotros con todos los preparativos. Por mera curiosidad, una de las vecinas que tiene cero que ver le dijo a mi madre que Berta es bruja y que todos los miércoles a las 12 de la noche llega alguien vestido de negro y sale justamente a las 3 de la mañana de su casa. Se cree que hace brujería y lo que nos diría mi tío lo confirmaría.
Berta hizo un trato con el tío de la demanda. A ellos les daría el perdón y a mi familia ella los atacaría con brujería, pero todo fue hacia mi mamá. Estaban trabajando mi mamá con fuego, deseándole la muerte y atrayéndola hacia ella. El día que llegó mi tío compraron velas, alcohol, cerillos, una manta roja y pusieron cruces por toda la casa. Comenzaron con mi papá, lo tomó de las manos y comenzó a rezar, y de la nada lo golpeó en los ojos con los dedos pulgares aplastándoselos. Te juro que de los ojos le empezó a salir sangre. Mi tío comenzaba a decir palabras extrañas diciendo: yo sé que estás aquí, aléjate de ellos, estás mirando a través de sus ojos, estás aquí, aléjate, suéltalo ya. Eso y mil cosas más. Maldiciéndolo, de la nada soltó los ojos de mi papá. Mi papá tenía los ojos rojos, tan rojos que yo creí que tendríamos que llevarlo al hospital. Pensé que eso sería todo, pero lo peor estaba por venir. A mí me tenían sentada con la Biblia en las piernas. Mi mamá se acercó al altar. Mi tío soplaba humo al lado de ella. La encerró en un círculo de fuego y comenzó a rezar. La cubrió con la manta roja para evitar su visión, y como si de magia se tratase, mi tío comenzó a gritar que saliera de ella. Mi mamá salió volando, sí, volando a 3 metros de donde estaba, como si algo la hubiera pateado. Mi mamá tenía las piernas en llamas, se estaba quemando. Como pudimos apagamos el fuego de las piernas de mi mamá. Los sillones estaban quemando. Mi mamá tenía quemaduras de 2º y 3er grado. Te lo juro que mi mamá tenía una fuerza impresionante en ese momento. Entre 2 hombres y yo no podíamos ayudarla. Ella gritaba que la dejáramos, que nosotros la lastimábamos. Como pudimos apagamos el fuego y mi tío siguió con el ritual. Nos dijo que esto tenía que suceder, porque si no sucedía, mi mamá hubiera muerto en un accidente. Eso significaba la placa plateada en su frente que salió en la foto. En cuanto pudimos, la llevaron al hospital. Yo me quedé con mi tío en mi casa. Mi tío molesto dijo que se atrevieron a tocarla y eso iba a hacer que se murieran ellos. Él trabaja con la Santa Muerte. Se puso a limpiar mi casa. Sailor puso alcohol en el piso y prendió fuego a todo. Hasta el momento me pregunto cómo no se incendió la casa, pero ahí comencé a creer en todo, ya que cuando prendió fuego se veían en las paredes sombras de personas corriendo. Cuando cesó el fuego fuimos a los cuartos, hizo lo mismo. Yo no quería que hicieran nada en mi cuarto porque está lleno de mangas, a lo cual era imposible que no se quemara todo si prendían fuego ahí. Mi tío dejó un teléfono dentro del cuarto grabando lo que pasaba dentro. Sailor, te lo juro, cuando prendió fuego, en el cuarto de mi mamá y el mío se escuchaban gritos, como si estuvieran quemando gente. Eran gritos tan desgarradores que son indescriptibles, pero eso no fue todo. Cuando vimos las grabaciones en los cuartos, el fuego se alzaba. El fuego se alzaba como si fuera un cohete recorriendo cada rincón del cuarto, haciendo figuras de personas, y lo que me sorprendió fue que nada terminó quemado. Todo esto sucedió en la noche, en la madrugada del 14 de octubre, día del cumpleaños de mi mamá, y como a eso de las 2 de la mañana, que fue a la hora en la que regresaron del hospital, en el zaguán se asomó algo negro, sonriendo como si se burlara de lo que sucedió. Al día siguiente nos dimos cuenta que los sillones que te comenté que se estaban quemando tenían marcas como de patas de cabra, como si hubiera saltado una ahí, como si hubiera pateado mi mamá y hubiera saltado a los sillones para irse, pero esto solo es una teoría. Mi tío se fue al día siguiente, mi mamá siguió con sus curaciones. Cabe aclarar que yo me quemé la mano demasiado feo al momento en que estábamos apagando a mi mamá, pero mi tío me dijo que a mí no me quedarían marcas de la quemadura, pues el trabajo no era para mí, y en efecto, no tengo ni una sola marca de la quemadura, pero mi mamá tiene las piernas llenas de cicatrices. Mi papá, a pesar de que le sangraron los ojos y los tenía rojos, no le sucedió nada. A las horas los tenía completamente normales, no le dolía ni nada. Cuando mi mamá recuperó la movilidad y comenzó su rutina diaria, mi tío nos contactó y nos dijo que algunos de sus familiares de Berta iba a morir. Nosotros ganaríamos la demanda y la familia de Berta sufriría quemaduras. Mi mamá trabaja en el gobierno del pueblo. Meses después, Berta fue a pedir un acta y la atendió una amiga de mi mamá, la cual sabe todo esto que te acabo de contar. Ella nos comentó que cuando la estaba atendiendo, le vio las manos y tenía quemaduras desde los dedos hasta los hombros, cicatrices tan marcadas como las de mi mamá. Hasta la fecha, cuando nos ve esa familia, ellos corren. Nunca les hemos dicho nada ni nos hemos acercado, pero al vivir tan cerca, en algunos momentos nos topamos en la calle y cada que nos ven, salen corriendo. Güey, qué fuerte pasar de que por un ritual así, ¿no? De que cómo puedes intentar de que seguir con una vida normal después de presenciar algo así en la madre. Pero mira, aparte de
aparte de malvados, salieron culones los güeyes estos de que ya les intentaron hacer la maldad, no funcionó y ahora les tienen miedo ellos a ustedes. Qué bueno la verga. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Me veía desde la oscuridad. Hola Sailor, vengo a contarte mi historia, ya que ayer vi un video de TikTok y me acordé. Te diré por qué más adelante. Siempre he creído en lo paranormal, ya que mi familia ha experimentado cosas así y ha visto cosas relacionadas con la brujería, pero no esperé que yo fuera ahora la protagonista de esto. Bueno, todo comienza en casa de mis abuelos, donde vivíamos toda la familia, tíos y tías con sus familias. Es una casa de 2 pisos. Para no hacerlo tan largo, con el tiempo todos se fueron de esta casa porque ya tenían las suyas. En mi familia se ha sabido sobre brujería, amarres y santería. Mi familia es devota a un santo, San Judas, y en casa hay 2 de ellos de un poco más de 1 metro, a los cuales la verdad les tengo un poco de miedo. Estos se ubican en la sala, donde cualquiera que entre puede verlos. Yo vivo en casa de mis abuelos, por lo cual veo diario estos santos. Lo normal. Cuando yo era pequeña y vivía con todos mis primos, nos juntábamos a contar historias de terror. A nosotros nos han contado los adultos que en esta casa se escuchan pasos por la noche en el 2º piso y por las escaleras, subiendo y bajando, pero siempre creí que era la típica historia para asustarnos. Cuando todos se fueron y el piso de arriba quedó solo, porque quedó totalmente vacío, sin personas, solo muebles viejos y cosas, y abajo es donde estábamos. En el 2º piso por las noches se escuchaba que se movían cosas. Típico que se escuchaba cómo se movían sillas o muebles, como si alguien las arrastrara de un lado a otro, ya que se escuchaba el rechinido del piso, lo cual ignorábamos. Yo lo tomaba a juego, diciendo que era el fantasma de mis tíos. Con el tiempo comencé a escuchar pasos en las escaleras, ya que soy mucho de desvelarme e igual lo ignoraba. Después escuchaba una canica botando contra el piso y lentamente bajaba el ritmo, como cuando la lanzas. Prestaba atención a esto y se lo decía a mi familia, lo cual decían que era una bruja. No te miento que sí me volví miedosa con esto. Fueron cosas que con el tiempo se volvieron normales, hasta que comencé a escuchar pasos más seguido y un día escuché rasguños en las madrugadas en mi puerta, ya que esta es de metal. Estas cosas se volvieron más presentes y hasta normales para mí. Llega al punto de poner un rosario en mi ventana y puerta y una Biblia abierta en un versículo. Unos días después de esto, un domingo fui a misa con mi familia. Para esto, desde mi confirmación jamás había ido, solo fui para confesarme ya que sentía que yo era el problema. En esta iglesia a la que fui hay un Cristo con sangre que al verlo me generó un miedo inexplicable. Te dejo la foto. Al volver a mi casa sentí una vibra muy pesada a comparación de otras veces, pero en especial en un cuarto muy aislado de los demás, que se utiliza como bodega para cosas viejas o que hacen estorbo, por lo cual está demasiado oscuro y en las noches peor, porque en esa esquina se siente como si alguien te observara pesadamente desde la oscuridad total. Esa misma noche me dio otra parálisis del sueño, pero soñé con 2 sombras, una era color blanca y la otra totalmente negra. Lo único que resaltaba eran unos ojos blancos mirándome. Estas 2 sombras me tomaban una mano de cada lado, jalándome de un lado a otro, pero mi atención era hacia la sombra negra que me veía con burla. He escuchado que en un sueño no debes decir que estás soñando, porque tus sueños se vuelven pesadillas, y ese fue mi gran error. En mi sueño, mientras esto sucedía, dije, cuando despierte, buscaré qué significa soñar esto, y empezó mi pesadilla. La sombra negra que me veía sonrió con una sonrisa bastante tenebrosa, me jalaba totalmente del brazo, abrazándome por detrás, dejando su cara en mi cuello. Desperté y veía su cara. No te miento, era la cara del Jesús que había visto. Era horrible, me decía cosas que yo no entendía, pero lo hacía con una brusquedad contra mi cuello. Yo no podía moverme, solo lo veía reírse de mí mientras hablaba y una mano con garras se me acercaba. Después se alejó de mí hacia una esquina de mi cuarto, donde lo veía parado, totalmente negro. No se veía su cuerpo, era totalmente oscuro. Solo los ojos blancos mirándome fijamente, con burla, como si supiera el miedo que me generaba. Te dejo una foto de referencia que vi en TikTok, por lo cual me acordé de esto, de cómo lo vi, pero yo lo vi parado completamente en una esquina.
Yo comencé a decirle groserías, ya que mi abuelita decía que así se iban, pero volvió a poner su cara en mi cuello, diciendo cosas que no entendía y burlándose, hasta que cerré los ojos con fuerza y comencé a llorar del miedo. ¿Para qué te miento? Al abrirlos ya no estaba en mi cuarto solo. No dormí en toda la noche. Al amanecer le conté a mi familia, la cual me dijo que solo fue mi imaginación. Hasta hoy que estoy escribiendo esto, miro esa esquina del cuarto aislado y siento la misma sensación, el mismo mirar de esos ojos en esa esquina oscura, y a veces veo una sombra. Hay algo aquí, lo vio mi familia, se manifestó por un trabajo que se hizo aquí, una limpia. Hay personas que han venido y han dicho que se siente pesado el ambiente en ese cuarto y que deberíamos irnos, algo que claramente no podemos hacer. Esto es porque hubo trabajo de brujería tiempo atrás en esta casa por parte de una persona que vivió aquí. Con lo que viví, mi familia fue soltándome información de lo que ha pasado y por qué, pero ya es muy largo. Dime si quieres que te cuente en relación a eso o no. Aún no sé si fue mi imaginación o si realmente desperté algo que siempre estuvo aquí. Tú, amiga, pues quién sabe, pero nomás por el hecho de ver algo que tenga la cara de un Jesús así. Zafoserísimo, amiga. Espero que ya no te haya vuelto a pasar algo parecido desde esta vez. En la madre. Gracias por tu relato y sigamos. La voz debajo de nosotros. Esto sucedió hace ya rato, unos 4 años más o menos. En el presente ya mi vida es muy diferente. Vivo con mi pareja y somos muy felices, pero antes de él estuvo una persona muy extraña que creí conocer. Como parte del chisme de esta anécdota, yo estaba en una relación medio rara con el que fue mi mejor amigo desde la infancia. Sobra decir que terminó muy mal, pero una parte importante de todo esto involucra a sus papás. Nuestras familias eran muy cercanas, a nivel que en Navidad ellos iban por las tardes a nuestra casa y celebrábamos juntos. Esto sucedió por más de 10 años. Sus papás me adoraban, pero cuando se enteraron, porque él les dijo que estábamos saliendo, comenzaron a decir cosas muy groseras de mí y de mi familia, cosas que no repetiré porque fueron un insulto muy desproporcionado. El caso es que el día que sucedió eso, este chico se escapó de su casa y fue a la mía. Muy estresado y triste nos contó lo que dijeron sus papás. Yo me acuerdo que fue tanta la sorpresa que me llevé que ni siquiera me importó dejar a todos en la sala. Simplemente me levanté y me encerré en mi cuarto a llorar. Pasaron las horas, eventualmente salí y nos quedamos juntos él y yo el resto del día. Me dijo que se quería quedar a dormir, cosa que tampoco era rara, y accedí. Algo importante que debo decir es que a mí nunca me han pasado cosas paranormales, nunca he visto nada y tampoco he escuchado. A mi mamá y a mi hermana sí. Cuando ya estábamos acostados y platicando, las luces estaban apagadas y eran como las 12 de la noche. Mi cama estaba pegada a una pared y yo estaba acostada de ese lado, mientras él estaba en la orilla con mi gatita acostada encima. Todo estaba callado y nosotros con la mirada clavada en el techo, hablando un poco en voz baja sobre lo que había sucedido y pensando en qué íbamos a hacer. ¿No nos importaría y seguiríamos adelante? ¿Lo dejábamos por el bien de la amistad? En medio de ese silencio de la noche, cuando todos ya dormían y nosotros susurrábamos, justo debajo de mi cabeza se escuchó un ruido contundente y fuerte que rompió toda la quietud. Nos cortó la palabra. Por favor, dime que sí, sí lo escuché. Así me interrumpió mi oración y nos quedamos tan quietos como pudimos, hasta dejamos de respirar. El miedo se apoderó de mi cuerpo, sobre todo porque el sonido era exactamente el mismo que el de una película que me dio mucho miedo de pequeña. Además, sentí como si la oscuridad se hiciera más pesada y densa, envolviendo todo lo que me aterraba. Prende la luz. No, estás loca, no me voy a parar. Préndela, por favor, me está dando mucho miedo. No pasa nada, no fue nada. Pero si lo escuchaste, ¿no? Se negaba tanto por el miedo a levantarse, y yo tampoco lo haría, que terminamos gritándole a mi hermana, quien dormía en su cuarto al final del pasillo. Adormilada y de mal humor, vino a prendernos la luz cuando le explicamos rápidamente lo que había pasado. Ella, un poco acostumbrada, se fue sin decir nada. Cuando me incorporé con mucho miedo, vi que mi gatita ya estaba en acecho, viendo
directamente debajo de la cama. Todavía nos tomó un par de discusiones más fijarnos debajo de la cama. Lo terminé haciendo yo y claramente no había nada debajo, porque además la base de la cama dejaba poco espacio entre el piso y esta. Mi gatita no se movió de ahí por una hora y eso me ponía aún más nerviosa. Al día siguiente, cuando él se fue, saqué todo lo que había debajo de la cama, porque acostumbraba a guardar cosas en cajas de zapatos. No había nada fuera de lo común. Después le platicé a mi psicólogo, quien además tiene prácticas paganas como yo, y me explicó que cuando la energía es muy baja en las personas, es común que los entes se alimenten de ella, y por eso terminan haciendo ruido, como una mancha de manifestación. El problema era este chico, no yo. Hasta la fecha no me ha vuelto a suceder nada por el estilo, pero aun cuando me acuerdo me sigue dando muchísimos escalofríos y me pongo muy nerviosa. Definitivamente cuando se materializa algo así tan cerca de ti, hasta te da pena contarlo porque puede que no te crean. Güey, amiga, qué pesadilla. Pero me encantó cómo dejaste hasta el final, como si fuera de que un dato mega normal de que, sí, yo también practico prácticas paganas y así. Girl. Gracias por tu relato y sigamos. El hombre de negro en la cocina. Todo comenzó cuando tenía 12 años, en donde de un momento para otro mis hermanos y yo comenzamos a pelear demasiado. Sé que es algo normal entre hermanos, pero eran peleas muy exageradas en las cuales nos peleábamos por unas simples cucharas o cosas así bien mínimas y estúpidas, pero eran peleas fuertes en las que nos pegábamos y teníamos reacciones muy fuertes con mucho enojo. Digo que fue de un momento para otro porque yo y mis dos hermanos mayores éramos muy unidos y fue extraño cómo de repente nos empezamos a comportar de esa manera. Esto tendrá sentido más adelante. Desde esos momentos, tanto yo como mi familia empezamos a sentir cosas muy extrañas en la casa, donde veíamos sombras y escuchábamos cómo en la noche sonaba como si estuvieran tirando vasos de metal y tenedores. Cuando revisábamos, no había absolutamente nada y no eran sonidos de los vecinos, porque se escuchaba perfectamente que eran de nuestra casa. En fin, te relataré mi experiencia principal donde quedé muy asustado. Era de noche, yo estaba jugando en mi computadora que estaba en la cocina, detrás de una pared abierta que dividía la cocina con la sala. En eso veo que desde la sala se nota como un reflejo de la luz de un niño que se va acercando lentamente hacia donde yo estaba, y en ese momento pensé que era mi vecino, el cual me quería hacer una broma, cuando yo le digo: «Hey Sebas, sé que eres tú, no me vas a asustar». Veo que el reflejo se queda quieto y se devuelve corriendo. Yo digo: «Ay, por Dios, Sebas», y cuando me levanto a dirigirme hacia la sala, no había absolutamente nadie. Se empezó a sentir demasiado tenso el lugar, pero era de una manera en que el aire se sentía súper pesado. Yo en ese momento empiezo a orar porque antes asistía mucho a las células, reuniones donde dan la palabra de Dios, y voy dando vueltas caminando diciendo: «Dios, por favor libera esta casa de todo mal con tu sangre poderosa». Siento cómo me observaban de una manera súper fea, donde cada palabra que decía me daba uno tras otro escalofrío. Cuando termino esa oración y me paro, siento como poco a poco me empezaron a enterrar una uña en el brazo. Cuando me quito por el dolor que sentía, empecé a llorar y a seguir orando hasta que llegó mi hermano que estaba afuera en la calle. Cabe resaltar que yo estaba solo en la casa ya que todos estaban por fuera. Ahí le cuento todo lo que pasó y le mostré cómo estaba mi brazo. No tenía nada, pero me seguía doliendo. Mi hermano me abrazó y me consoló. Después llegó a pasar unos varios meses para que me pasara lo siguiente. Resulta que la computadora estaba del otro lado de la pared, o sea, esta vez en la sala. Eran como eso de las 9 de la noche y de igual forma mis hermanos estaban en la calle y mi mamá estaba en su cuarto, pero en el que está más lejos. Bueno, la cosa es que yo estoy jugando en la PC y me dio esa emoción por hacer unas flexiones. Cuando me levanto y hago las flexiones, veo que justo al lado mío, casi que a 4 pasos de mí, en el lado de la cocina, estaba un hombre completamente negro, gigante, al lado mío, viéndome fijamente. Caminó hacia la puerta que estaba justo al lado y te lo juro, Sailor, que se escuchó el golpe de cómo chocó con la puerta. En ese momento quedé tieso del miedo que tenía. Cuando me armé de valor, fui a ver hacia el cuarto para ver si solo era mi imaginación o qué, y cuando entró no había absolutamente nada. No pudo ser mi mamá o mi papá porque ellos estaban en el último cuarto. Era muy visible su puerta y ellos estaban acostados. En ese momento lo que hice fue intentar ignorarlo, pero Sailor,
Igual se sentía demasiado tenso el ambiente. Cuando mi hermano mayor llega, le vuelvo a contar eso. Él me volvió a consolar y me dijo que me quedara tranquilo, que eso no era nada. Pero Sailor, sé que eso no era mi imaginación. Yo lo vi directo a sus ojos y escuché perfectamente cómo chocó la puerta de madera. Pero como dije, después de eso lo volví a dejar pasar. Pasaron pocos días y yo estaba en mi cuarto. Ya eran eso de las 3 de la mañana y solo escucho como alguien viene corriendo hacia el cuarto. Cuando abren la puerta era mi hermano. Estaba medio pálido y me dice: Luis, acabo de ver exactamente lo que viste en estos días. Una sombra alta negra, pero esta vez estaba en la puerta de la sala que da hacia el porche. Él me cuenta que estaba estudiando y que cuando voltea ve a ese hombre alto y completamente negro que lo estaba observando y que se va de la misma manera. Sailor, en ese momento sentí dos emociones. Primero, felicidad porque al fin otra persona lo vio y no era solo mi imaginación, pero segundo, miedo porque entonces sí era real. Después prosiguieron los días en donde la casa se seguía sintiendo súper pesada. Las peleas seguían y era todo muy malo. Llegó una noche donde acá en Venezuela la situación estaba súper fea, en la cual se iba la luz por grandes lapsos de horas. Eran alrededor de las 9 de la noche y un vecino dice que nos estaba buscando para que habláramos y que cuando ve por el portón de rejillas de la casa que da vista al porche, ve como un señor negro, flaco y alto, está sentado súper quieto en el porche. Él llama y el señor no le responde nada. Él nos cuenta que como no le respondía, no le paró y se iba yendo, solo que justo nos vio y nos dijo: «Hey, los estaba buscando. ¿Quién es ese señor de negro y alto que está sentado en su porche?» En ese momento volteo a ver a mi hermano y cuando vamos a entrar a la casa ya no había absolutamente nadie. Yo entré en desesperación ya que ya no era yo ni mi hermano, sino que hasta un vecino que no sabía nada al respecto de lo que estaba pasando en la casa lo vio. En ese momento le contamos todo lo que nos había pasado y él quedó loco. Bueno, esa misma noche, como no había luz, agarramos unas almohadas y sábanas para ponerlas en el porche y dormir ahí, ya que como no había luz hacía mucho calor y acá donde yo vivo todas las casas son pegadas, entonces no hay ventanas por donde pueda pasar la brisa. La cosa es que en el porche, como el portón es de rejillas, pasa un poco. Estábamos durmiendo mis dos hermanos mayores y yo juntos en el piso. Mi hermano, el del medio, estaba con la mano extendida y le quedaba un poco debajo del carro. De repente grita y dice: «¡Ay! Alguien me jaló la mano». Sailor, los tres entramos en pánico y estábamos súper asustados, pero decidimos solo dejarlo pasar y no pensar en eso, acostarnos para que pasara rápido la larga noche. Después de que le contamos esto a mi mamá, ella nos confesó que también veía sombras caminar por la casa, solo que no le daba importancia. Para ese entonces, mi mamá se hizo una amiga nueva, la cual la vino a visitar, y cuando entró, ella le dijo que practicaba algo relacionado con la brujería. Entonces le dijo que ella desde que entró sintió unas presencias malignas en la casa y que hay que hacer una limpia en esta. Ella programó el día con mi mamá y fue un domingo donde a mí me llevaron para la iglesia y a mis hermanos para otros lados, ya que la señora le dijo que debían solo estar ellas dos. Mi mamá nos cuenta que cuando ella prendió el primer tabaco y empezó a orar, las luces empezaban a parpadear y la señora le dice: «Mira, voltea, esa no es tu sombra, ese es el ente». Mi mamá quedó loca, pero eso apenas comenzaba. Mi mamá nos cuenta que en el transcurso en que ella oraba y se quemaba el tabaco, las puertas de las habitaciones se abrían y se cerraban, que en el solar nosotros tenemos unas cajas de cerveza retornables y que ella escuchaba, estando en la sala, como esas cajas se sacudían bruscamente, y así con muchas cosas, solo que ella no nos quiso contar más. Al final de la limpia, la amiga que la estaba haciendo le dijo que ya eso se había ido y que ya la casa no tenía nada más de eso. Entonces le dijo con todo y nombre que fue una vecina muy cercana a nosotros que nos tenía envidia y que nos echó toda esa brujería para que nos fastidiara y que separara la relación de nosotros tres. Y bueno, desde ese momento, nuestra relación entre hermanos volvió a lo que era antes y ya de ahí no se sintieron las vibras ni nada pesado. Después nos sucedieron varias cosas más, que hasta hace recién pasé por otras cosas, pero eso ya lo contaré en otro momento. Amigas, ¿qué onda que esta edición de Ultratumbísima está siendo como que la edición de la brujería por envidias, amigas, la envidia mueve mares y la envidia comete maldades, truchas. ¿Qué onda que mega rimo? Gracias por tu relato y sigamos. Algo nos eligió y nunca se fue. Hola Sailor, a decir verdad, es la primera vez que me atrevo a escribir esto.
No lo estoy contando para asustar a nadie, lo escribo porque cargarlo en silencio es peor. Las brujas siempre han estado en mi familia, no como mito, sino como herencia. Mis tías las buscaban para todo y una de ellas entregó a su propia hija en un trabajo. No lo sé por rumores, lo sé porque nadie se persinó cuando la niña falleció. Yo crecí creyendo que mientras no participara, nada me tocaría. Me equivoqué. Cuando mi madre consiguió un puesto importante, alguien decidió cobrarnos la existencia. Fue hasta Catemaco y nos enterró, literalmente. Esa misma semana, una mujer llegó a mi casa gritando que ya estábamos en un panteón. Lanzó tierra a la puerta, tierra negra, húmeda, que no se barrió fácil. Desde entonces, la casa empezó a oler diferente, como encierro y humedad vieja. Por las noches algo caminaba en el techo. No eran pasos humanos, eran lentos, pesados, como si algo arrastrara las patas. A veces se reía, a veces lloraba, no intentaba entrar, ya estaba dentro. Después empezamos a verla, sombras cruzando los cuartos, cosas flotando, figuras que no parpadeaban. Mi padre cayó enfermo de repente y lo operaron de emergencia. Mis hermanos y yo nos rompimos la misma pierna, uno tras otro sin explicación. Fue demasiado parecido a una marca. Mi hermana y yo veíamos a una mujer afuera de la ventana. Rezaba algo que no sonaba a oración, no movía los labios como una persona viva, flotaba. Mi madre ya no dormía, se hizo una limpia. La mujer que la atendió se puso pálida. Dijo que lo que traía no era solo un trabajo, era un encargo. Al quemar las plantas y las piedras, el fuego dibujó un sapo. Dijo que esa noche sabríamos de dónde venía todo. Esa noche mi madre empezó a vomitar, no sangre, no bilis. Un sapo, vivo, cayó al piso y salió saltando. Nadie gritó, nadie se movió. Después encontramos sapos muertos debajo de cada cama, hinchados, apestando a cadáver. No seguimos con las limpias, fingimos normalidad, hasta que la vimos, flotando frente a la ventana. No era una mujer, no era un animal, era algo mal hecho. Pico, ojos viejos, piel arrugada, sonrió como si estuviera orgullosa, nos miró a propósito, se rió y se fue. Desde entonces no hay ruidos, no hay sombras, solo desgracias que no paran, accidentes, enfermedades, pérdidas, como si algo nos estuviera cobrando una deuda que nunca aceptamos. No digo que crea en maldiciones, digo que algo nos eligió y nunca se fue. Tú... Ay, amiga. Pero suenas como que estás aceptando mucha derrota, ¿no? Yo siento que le tienes que seguir echando ganas. No sé si tengas que ir con 800 brujos más o así, pero pues si tú ya tienes esa actitud así como que ya dándote por vencida, siento que eso le puede dar más poder a lo que sea esto que te está atormentando. Cuídate. Gracias por tu relato y sigamos. El chico del puente. Esta historia sucedió en mayo del 2022. Mi mejor amigo de aquel entonces y yo teníamos la costumbre de salir los fines de semana. Lo típico, dar una vuelta por el centro de la ciudad, caminar, visitar tiendas, museos, tianguis y demás. Era una rutina que a ambos nos gustaba compartir. Un fin de semana, un sábado que todavía recuerdo bien, decidimos encontrarnos en una sección diferente a la que normalmente frecuentábamos. Se trataba de un cruce peatonal donde en la parte de arriba había un puente vehicular. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la tarde. Al vernos, decidimos cruzar la avenida justamente por ese paso bajo el puente. En aquel entonces mucha gente transitaba por ahí. Era normal encontrar grupos numerosos esperando poder atravesar la calle, y eso fue exactamente lo que vimos al llegar. Mientras caminábamos rodeados de personas, otro grupo venía cruzando en sentido contrario. Entre ellos vimos a un muchacho, conocido de los dos, Christopher. Todavía recuerdo perfectamente cómo iba vestido: pantalón entubado negro, botines del mismo color, una playera gris ajustada y un sombrero también negro, parecido a los que usaron las brujas en American Horror Story Coven. Nada fuera del ordinario, pues él normalmente se vestía así. Notamos que nos reconoció de inmediato, pero continuó su camino. No cruzamos palabras, solo miradas. Mi amigo volteó para asegurarse de que realmente era él, y en efecto lo era. Yo giré de forma discreta y lo vi ya del otro lado de la calle, observándonos, sonriendo ligeramente con esa expresión de quien ya ubicó a alguien. Nosotros seguimos esperando para poder cruzar, cuando de repente mi amigo volteó de nuevo y en tono bajo pero burlón me dijo: «No mames, ahí viene hacia nosotros».
Me saqué de onda. La neta no entendía por qué lo haría. Nunca fuimos amigos, solo conocidos en redes sociales. Algunos likes, algún mensaje ocasional, nada trascendental. En ese momento por fin pudimos cruzar la avenida y mi amigo entre risas nerviosas insistía: ahí viene, ¿qué pedo? ¿Nos quiere hablar? Yo medio en broma le respondí que ojalá y no, porque honestamente nunca he sido muy sociable, menos con Christopher. Seguimos caminando unos cuantos pasos y le pregunté si aún nos seguía. Él solo dijo que se había quedado parado viendo su celular. Volteé y en efecto ahí estaba, mirando su teléfono, como si esperara o buscara a alguien. Ese día nos dio risa. La neta, el tipo se vio un poco acosador y raro. Pasaron los meses. Un día estaba en Facebook revisando sugerencias de amistad por puro ocio. Yo tenía la costumbre de eliminar mis redes sociales y abrir cuentas nuevas cuando sentía que ya tenía demasiados contactos, así que solía meterme de curioso a ver perfiles y decidir si volvía a agregarlos o no. En eso apareció el perfil de Christopher y recordé aquel día en el cruce. Entré a su cuenta y de repente noté algo que me heló. Tenía la leyenda "en memoria de". Seguí stalkeando y en efecto, el muchacho lamentablemente había fallecido. Me quedé frío por un momento. De inmediato le envié mensaje a mi amigo, tomé captura del perfil y le conté lo que había visto. Me respondió enseguida: no mames, si apenas lo vimos hace 2 meses, pobrecito. Me pidió que siguiera investigando para saber qué le había pasado. Solo encontraba estados donde varias personas daban sus condolencias y compartían fotos de él, hasta que de pronto vi que un familiar había publicado una imagen tipo obituario con su foto y la información del velorio. Lo que vi me dejó completamente en shock. Al principio pensé que era un error, pero no. Christopher había fallecido a finales de diciembre del 2021. Volví a revisar, chequé las fechas de publicaciones y comentarios. Todo coincidía. ¿Recuerdan la fecha en la que nos lo encontramos? Mayo del 2022. Inmediatamente le marqué a mi amigo. Él también estaba sacadísimo de pedo, porque recuerda perfectamente ese día en que lo topamos en la calle. Vimos claramente cómo pasaba entre las personas y cómo éstas evitaban chocar con él. Nos miró, nos reconoció y más aún nos siguió, todo a luz del día. Quería despedirse de nosotros. Es raro, porque como dije antes, nunca hubo realmente una amistad cercana o mucha comunicación. Desde ese día me ha rondado mucho por la cabeza la idea de cuántas veces nos hemos topado por la calle con personas que en realidad ya no siguen en este mundo, aún caminando como civiles comunes y corrientes, pero sobre todo que aún parecen seguir vivos. Hoy en día ya no tengo contacto con ese amigo, pero Manuel, si estás viendo esto, sé que aún recuerdas perfectamente a quien vimos en ese puente aquel sábado de mayo. No tú agregándome un nuevo estrés a mi vida, que ahora que cada vez que esté en la calle viendo gente esté pensando de que ¿acaso todas estas personas que estoy viendo sí seguirán vivas? Gracias por tu relato y solo queda uno más para esta velada. Veamos. Un roomie que no es humano. Antes de comenzar con la historia inicial, me gustaría contarte que el año pasado, hablando con una amiga, le hice unas preguntas acerca de mi vida amorosa, ya que estaba pasando por una ruptura con mi novio del momento. Me dijo que le diría a una amiga suya para que ella me diera respuesta, ya que es vidente a lo que tengo entendido. Al día siguiente regresa mi amiga y me da las respuestas, pero al no cobrarme, me advirtió que me pasaría algo, aproximadamente a las 8 p.m. de ese día. También me mencionó que le di una vela, la cual se consumió muy rápido. Yo estaba algo ansiosa, pero sorprendentemente no sucedió nada a la hora marcada. Sin embargo, ese día sufrí de parálisis del sueño. En esa ocasión, solo vi una figura que parecía estar compuesta por humo, con ojos y boca grandes. Al día siguiente yo tenía un plan con un amigo, el cual tuve que cancelar porque esta misma amiga me dijo que no saliera en la noche, ya que había tenido visiones donde me veía en una situación poco favorable. Hasta la fecha no sé de qué situación estaba hablando. Afortunadamente no me pasó nada, pero me puso a pensar en qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso. Sin más rodeos, vamos por la experiencia que más me marcó. Para darte un poco de contexto, he estado pasando por un momento difícil de mi vida, donde sentía que todo iba en decadencia, mi vida personal, familiar y académica. Algo importante que debo mencionar es que soy foránea, así que vivo en una casa en el centro de San Luis Potosí. He escuchado que en esta zona es muy común que espanten, ya que muchas de las casas son muy antiguas. Como consecuencia de todos estos problemas, comencé a tener pensamientos muy negativos, incluso con ganas de terminar con todo. No comía bien
y mucho menos lograba conciliar el sueño. Los hechos ocurrieron a finales de septiembre del 2025. Esa noche me había quedado acostado pensando en muchas cosas hasta que sin darme cuenta me quedé dormida. No recuerdo todo con claridad, pero me apoyaré en los mensajes que le mandé a un amigo. En un punto del sueño llegué a verme a mí misma acostada en la cama. De pronto volví a mi cuerpo. Veía el techo mientras escuchaba voces que me incitaban a quitarme la vida. Eran tan fuertes y molestas que traté de moverme, pero no podía. Luché hasta que finalmente logré bajarme de la cama. Me arrastré por el pasillo gritando por ayuda, aunque una parte de mí también quería hacerles caso. Cuando pensé que iba a lograr salir, algo me hizo volver al mismo escenario, mi cuarto. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo vi a una persona de ojos grandes y negros observándome fijamente desde la ventana. En ese momento me rendí como si ya supiera lo que iba a pasar. De pronto, algo o alguien me jaló las piernas. Justo en ese instante, escuché la notificación de un mensaje en mi celular y fue eso lo que me hizo reaccionar. Logré levantarme y me di cuenta de que estaba acostada en medio de la cama, con los pies en el aire. Un amigo me había mandado un mensaje hace apenas un minuto. En mi desesperación le marqué. Eran las 4 de la mañana y por suerte él estaba despierto porque iba a participar en una carrera. Sé que puede parecer algo insignificante, pero yo estaba llorando de manera incontrolable. Le conté todo a una amiga, quien me dijo que tal vez las fechas tenían algo que ver, ya que se acercaba octubre. Me recomendó hacer ciertas cosas, pero no las hice hasta hace poco. Después de ese acontecimiento, todo pareció desatarse. Por alguna razón, comenzaron a desaparecer mis cosas, maquillaje, ropa, accesorios. Al principio creía que era mi descuido, pero me resultaba extraño que por más que buscara, nunca las encontraba. Una noche fui a la cocina por un vaso de agua y noté que la puerta del cuarto de mi roomie estaba entreabierta. Algo me hizo voltear y vi la silueta de una mujer completamente vestida de negro, sentada en su cama y mirándome fijamente. Sentí un miedo horrible y corrí a la cocina. En el trayecto pensé, tal vez era mi roomie, pero cuando llegué la vi ahí, en la cocina. No quise asustarla, pero le conté lo que había pasado. Me dijo que no era la primera vez que alguien veía a esa persona. Su mamá y su prima también la habían visto cuando se habían quedado a dormir en la casa. Siempre he notado que aquí hay muchos ruidos, golpes en la ventana o susurros, pero trato de convencerme de que es mi imaginación. Sin embargo, justo mientras redactaba este correo, he escuchado algunos golpes y susurros extraños, lo cual es raro porque mi roomie no está en casa. Hace aproximadamente 3 días recé, puse un rosario junto a mi cama y rocié agua bendita en el cuarto. Desde entonces comenzaron a aparecer mis cosas perdidas, un pantalón, un labial y una sudadera, justo los objetos que más buscaba. Hace poco, mientras escuchaba uno de tus videos, escuché que algo se caía. Al voltear, vi unas grandes marcas de manos en una de las ventanas, manos que definitivamente no eran mías. Desgraciadamente olvidé tomar una fotografía, ya que este correo lo redacté en octubre del 2025, pero por alguna razón no me convencí de enviarlo. Me han pasado más cosas, pero creo que esto es lo más relevante. Tun. Y esperemos que se quede así, amiga, que no tengas otro relato todavía más relevante que contar. Muchas gracias por compartirlo y pues nada, amigas, con esto acabamos una edición más de historias de Ultratumbísima. Espero haberles sacado un susto, o si son como yo que escuchan cosas de terror para dormir, espero ahorita ya estén en el 5º sueño. Gracias por acompañarme en una nueva edición y nos veremos pronto en otro video terrorífico. Denle like, suscríbanse, compartan historias de Ultratumbísima con sus amigos que les gusta el terror. Buenas noches, dulces sueños y esperemos que no les pase nada parecido a lo que escuchamos en las historias de esta velada. ¡Tun! Vaya mías.